No deja de ser llamativo, de ser sorprendente, que en pleno siglo XXI sigan realizándose exorcismos, es decir, rituales para expulsar de determinadas personas, entes diabólicos, malignos, entes oscuros, demonios, como lo queráis llamar. El exorcismo es un rito que está presente en muchas culturas, en muchas religiones y que acompaña al ser humano desde la más remota antigüedad. Como digo, es sorprendente que un rito de estas características, un rito tan antiguo, tan primitivo, siga manteniéndose en la sociedad del siglo XXI. Pero lo cierto es que si uno hace una rápida búsqueda por internet, se encontrará noticias actuales, noticias de hace pocos días relacionadas con los exorcismos y que nos hablan, pues fijaos, precisamente en el caso más reciente en Irlanda, en el que un sacerdote ha pedido que se amplíen, digamos, las plazas de exorcistas debido a que se multiplican los casos de exorcismos en el país citado, en Irlanda. Pero no es la única información. Este tipo de noticias en el que se reclaman el aumento de la plantilla de exorcistas es común a muchos países. No hace mucho pasaba en Francia, en España también llegó a pasar hace algunos años y se amplió precisamente pues el número de exorcistas en nuestro país. ¿Por qué sucede esto? Porque sigue habiendo personas que creen estar poseídas por el demonio, por un ente oscuro o, en fin, por un espíritu cualquiera que posee y que invade el cuerpo de la persona supuestamente poseída. Lo cierto es que en encuestas recientes sobre creencias paranormales, pues los exorcismos copan un gran porcentaje, ¿no? Sobre todo en algunas encuestas realizadas en Estados Unidos, donde, insisto, hay un alto porcentaje de personas que dicen creer en la posibilidad de que un ente diabólico posea a una persona. La semana pasada, como recordaréis, hablábamos del verdadero caso del exorcista, del expediente X real que inspiró a William Peter Blatty para escribir su novela y que daría pie más tarde a la famosa película, para muchos la más terrorífica de todos los tiempos. Hablábamos del caso, por tanto, de Robbie Mannheim, cuyo nombre real era Ronald Hunkeler, y hablábamos o comentábamos que teníamos muchas ganas de hacer un debate precisamente sobre las posesiones demoníacas. Dado el éxito, dada la repercusión, dado también pues vuestros comentarios, vuestros mensajes, hemos decidido adelantar ese programa y aquí lo tenéis. Lo hemos preparado para esta semana. Pero sin más, como digo, lo interesante es dar paso a nuestros invitados de esta semana y empezar a debatir sobre este complejo y polémico fenómeno. Las posesiones a debate aquí, en El Dragón Invisible, en CMM Radio. Comenzamos. Historia, misterio, ciencia, conspiraciones. El Dragón Invisible, un programa para hacerse preguntas. Pensé que el padre Moore no me necesitaría. ¿Cómo lo conoció? Bueno, fui feligres en la iglesia de San Vicente hace unos 15 años. No sabía nada de él hasta que un día me llamó por teléfono. Necesitaba ayuda, así que... ¿Qué clase de ayuda? Buscaba la opinión médica de un psiquiatra, de alguien que conociera y en el que confiara, para observar el estado físico y mental de Emily durante ¿Durante el exorcismo? Sí. ¿Puede ayudarnos? Esa chica no era esquizofrénica, tampoco epiléptica, ni ninguna combinación de las dos. He visto muchas personas con esos problemas. Son dolencias terribles, pero no me asustan. Pero lo que vio esa noche en Emily, eso sí le asustó. Dios, de haberlo sabido jamás habría ido. Esa noche examiné a Emily antes de volver a la ciudad. Estaba lúcida, consciente de la presencia de un ente extraño dentro de ella. Si el ente no actuaba, Emily volvía a su comportamiento normal. Y claro, esta conciencia de su otro estado mental no es indicativa de psicosis. Los locos no saben que están locos. Exacto. Pues tal y como adelantábamos, tal como escuchabais, esta semana
y al hilo, a rebufo en cierto modo del programa de la semana pasada sobre el verdadero caso del exorcista, hemos querido hacer un debate, yo creo que de bastante nivel, lo vais a comprobar en los próximos minutos, sobre el polémico, sobre el complejo y sobre el siempre atractivo tema de las posesiones demoníacas. Está, como cada semana, nuestro compañero, el periodista David Cuevas. ¿Qué tal, David? Bienvenido. Bien hallado, Jesús. Bueno, el programa tuvo bastante tirón, ha sido uno de los top en descargas, ha habido bastantes comentarios, y yo creo que un debate de estas características y al hilo de un programa como el de la semana pasada, yo creo que va a venir muy, pero que muy bien. Como anillo al dedo, además, como decía, debate de altura el que se nos avecina, ¿no? Lo van a comprobar enseguida. Sí, y tuvimos ese simulacro de debate, ¿verdad? Antonio Luis Moyano y yo, pero queríamos un debate de verdad, en condiciones, con diferentes posturas, con personas bien informadas y que saben de lo que hablan, y yo creo que lo vamos a conseguir. Efectivamente, personas que saben de lo que hablan. En primer lugar, por estar aquí con nosotros en estudio, presentamos a un invitado que llevaba tiempo sin visitarnos, pero que siempre es un lujo recibir. Es Manuel Berrocal, licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid, psicoterapeuta, presidente de la Sociedad Española de Parapsicología y colaborador de un programa que desde aquí saludamos, como es La Escóbula de la Brújula. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido de nuevo. Muy bien, aquí estamos. Y al otro lado del teléfono nos acompaña Teresa Porqueras. Ella es filóloga, trabajando actualmente en los medios de comunicación y autora de un libro que el título pues casi va a definir el motivo por el que está aquí con nosotros esta semana. El título de ese libro es Cara a cara con Satanás. ¿Qué tal, Teresa? Bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias a vosotros. Un placer. Bueno, David, yo creo que hechas las presentaciones, las posturas van a quedar enseguida delimitadas, creo yo. Vamos a ir viendo a lo largo de los próximos minutos. Pero si te parece, vamos a empezar por las opiniones muy brevemente de cada uno de nuestros invitados. En primer lugar, cedemos la palabra a Teresa. Y me gustaría, Teresa, preguntarte la opinión que tienes al respecto de las posesiones demoníacas. Muy breve, porque vamos a tener tiempo de desarrollarlo en los próximos minutos. A ver, las posesiones es un tema que a todos nos fascinan. Yo, cuando empecé el libro, empecé con una actitud bastante escéptica. Quise investigar durante más de un año, de hecho sigo investigando el tema, para saber exactamente cuál es el fondo, porque yo he hablado con médicos, he hablado con poseídos, con exorcistas, con casos muy, muy personales, y después de hablar con todos ellos, pues tengo mi propia opinión. Hoy en día te puedo decir que hay casos inexplicables. Uh-huh. Hay casos que sí tienen un origen médico, trastornos de muchos tipos, ya hablaremos de ellos en el debate. Uh-huh. Pero hay casos completamente inexplicables que yo hoy en día no puedo darles una explicación. Uh-huh. Y podríamos hablar de esos casos. Perfecto, irán saliendo seguro que sí a lo largo de los próximos minutos. Es el turno de Manuel Berrocal. Manuel, ¿cuál es tu opinión respecto a las posesiones demoníacas? Pues mira, seamos sinceros, mi opinión ante las posesiones es muy sencilla. Creo que es un fenómeno para establecer aquello que a nivel social o muchas veces a nivel médico no se conoce. Normalmente mi experiencia ha sido encontrarme muchos casos, no muchos, vamos, hay que hablar bien, algunos casos con razones claramente sociales. Yo he conocido un par de casos, señoritas, chicas, ya cuando yo las he conocido, 60 y tantos años, que llevaban toda la vida en un hospital psiquiátrico porque en su día fueron diagnosticadas por el cura de la zona de estar poseídas. Su razón de estar poseídas es que no estaban de acuerdo con casarse con el que le había colocado su padre. O sea que cada caso hay que analizarlo por independiente, porque a lo mejor lo que encontramos detrás es un fenómeno social, es una causa social, es una causa médica o lo que sea. La psiquiatría siempre la posesión ha estado siempre asociada a la epilepsia. Hoy en día, claro, nadie habla en teoría de la epilepsia como un mal creado por la posesión diabólica, aunque haya grupos religiosos que todavía siguen diciéndolo. Pero claro, una cosa es la religión y otra es la medicina, la ciencia. La ciencia vamos aprendiendo poquito a poco a lo largo de los años, y eso nos va permitiendo el ir cambiando nuestra manera de pensar. No tenemos una definición de fe, con lo cual no podemos aceptar en ningún momento que algo sea taxativo. En ciencia no hay nada taxativo. Manuel, ¿para ti existen las posesiones demoníacas? Yo creo que no existen, sin duda alguna. Hablamos directamente de... todas las culturas han tenido sus posesiones espirituales como un símbolo religioso. Todas, me da igual la que sea. Pero claro, detrás muchas veces estamos hablando de eso de que digo que a lo mejor
pues el conocimiento no es tanto como para poder diagnosticar ciertos casos que en un momento determinado, pues bueno, ahora sí serían diagnosticables. Desde luego, reflexión interesante la que hace Manuel, que ya va definiendo estas posturas, que no tienen por qué estar encontradas. Yo creo que va a ser un debate sin duda amable, porque también Teresa, y ahora vamos con ella, ha consultado precisamente este tipo de profesionales y de gente supuestamente poseída. Antes de ir entrando en casos, de ir entrando en algunos de los fenómenos que supuestamente definen las posesiones demoníacas. Teresa, antes nos decías que tú te has encontrado con casos de posesión que a día de hoy no encuentran una explicación, pero por ir entrando más en materia, ¿cuáles serían tus argumentos, digamos, a la hora de defender en este caso, esos casos concretos que parecen no encontrar explicación? Permíteme que complete un poco la opinión de Manuel Berrocal. Estoy de acuerdo con él, de que puede que haya esos deseos reprimidos, que decía Freud, que de alguna manera se convierten en demonios. Hay personas que realmente tienen unos problemas psicológicos, y esos problemas psicológicos pueden derivar en una supuesta posesión. Esto el doctor lo sabrá, que hay determinados trastornos de carácter que pueden construir lo que se llama una entidad maligna imaginaria, cuando la persona tiene un sentimiento de culpa o de responsabilidad y se crea pues ese demonio que de alguna manera pues le hace sentir bien. Hay muchos trastornos metabólicos de personas que abusan de sustancias tóxicas, y esto puede crear alucinaciones. Y hay otros trastornos que el doctor también lo sabrá, de identidad disociativo y trastornos de personalidad múltiple, etcétera, etcétera. Hoy los exorcistas del siglo XXI trabajan con psiquiatras y médicos y psicólogos. Este era un dato que realmente desconocía. Está estipulado en las ordenanzas, en lo que se dice el ritual romano, que en el último, el del 99, que sería ese manual, digamos, que utilizan los exorcistas para llevar a cabo el propio proceso del exorcismo. Sí, ellos dicen que hay que tener la certeza absoluta, o por lo menos estar muy, muy, muy seguros de que aquella persona tiene una posesión, y en ese caso se podría hacer un exorcismo, que no todos los casos son aptos para que se realice un exorcismo. ¿Qué significa esto? Que los exorcistas de hoy en día se cuidan mucho, mucho, mucho. Miran los informes de aquellos que dicen estar poseídos. Yo me he entrevistado con Juan José Gallego y él me lo explicaba. Dice, yo lo primero que les pido es el informe médico, informe psiquiátrico, para ver si esta persona tiene algún trastorno de identidad del tipo que sea. Si yo veo que esta persona pues no está en sus cabales, tranquilamente le digo que se vaya a su casa. Y no veas, Teresa, el follón que tengo y el problema, porque se me van enfadados, me decía, porque ellos querían un exorcismo. Teresa, esta persona... Hay casos realmente inexplicables. Yo he estado con personas, ahora mismo estoy con personas. Mira, tengo una entrevista pendiente para mañana de un caso de que esta persona es sensitiva. Me dijo que había estado en cuatro ocasiones de alguna manera poseída. Me tengo que entrevistar con él, pero me he entrevistado, ya te digo, con decenas y decenas de personas que me quieren explicar sus casos, y son algunos increíbles. Me acuerdo con una mujer, y ella me había dicho que su abuela había visto cómo una poseída pues subía por la columna de una iglesia. Y esto era una historia que se contaba en la familia, y a mí me la confesó. Y como esos casos hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Lo que pasa es que se guardan pues un poquito en el secreto, porque claro, esto no lo puedes ir contando por ahí, todas estas locuras. Pero ya te digo, hay casos inexplicables, personas que hablan lenguas. Yo estuve en un caso de una mujer que hablaba arameo, y encima lo ponía al revés, las letras al revés. Yo este fragmento me llegó a mí, se lo pasé a una persona que sabía lenguas y me dice, sí, Teresa, esto es arameo. Entonces, claro, ¿qué explicación pueden tener estos casos? Yo la verdad me quedo fascinada, porque hay algunos relatos, historias inexplicables, os lo digo de verdad. Y si me preguntáis si existe el demonio, yo personalmente, yo no digo que exista el demonio. Yo pienso que existe una energía
llamémosla, no sé si es la mente o algo desconocido, que en algún momento interactúa con el ser humano y que puede hacer que este ser humano actúe como actúa, Teresa, que adivine, que levite, que hable lenguas. Teresa, sin duda interesante, sí, porque ya empiezas a dibujar, ¿no?, algunos de los fenómenos que caracterizan esas posesiones. Antes de dar el turno de palabra a Manuel Berrocal, te pido muy brevemente que expliques quién es Juan José Gallego, porque es el personaje que tú has entrevistado durante mucho tiempo y este hombre es exorcista, ¿no? Sí, yo me he entrevistado con varios exorcistas españoles, pero el que más amistad, más unión me une es el exorcista de Barcelona, el exorcista oficial Juan José Gallego Salvadores. Entonces, los periodistas hasta el momento pues se limitaban a entrevistas de 15 o 20 minutos con las típicas preguntas, y yo quise indagar. Yo quise saber más y más sobre la vida de un exorcista, cómo trataba a los supuestos poseídos. Manuel, han ido apareciendo ya diferentes historias, ¿no? Sí, han ido apareciendo historias y entendamos, vamos a ver, uno de los, por ejemplo, la semana pasada cuando hablabais del niño del exorcista, bueno, Ronald, el caso oficial en el que estaba basado, pues vosotros hablabais de una cosa concreta. Este caso fue en 1948, creo, 49, efectivamente. Bueno, hay un problema. Y es hoy, cuando tú analizas ese caso, lo que ves es claramente un caso de Asperger. Una enfermedad cada vez más definida y más comprendida. ¿Cuál es el problema? Que la primera referencia que hay a esta enfermedad la realiza Asperger en 1943, pero hasta 1981 Lona Winning no realiza un desarrollo completo del síndrome, con lo cual se empieza a hablar de esta enfermedad a partir de 1981. 81. Hay un problema. En el 49 no se podía diagnosticar a este chico. Su situación es sencilla. Estamos hablando de una persona con un nivel cultural muy alto, inteligencia muy selectiva, y que en un momento determinado pues tenía un problema, y era que su capacidad de relación social estaba muy afectada. Esas características de esta enfermedad se han visto con casi 40 años después, con lo cual no podemos pedir que haya un diagnóstico de algo que en aquella época se considerara muy raro. Cuando hablamos de una enfermedad o de una situación muy rara, lo primero que tenemos que entender es si estamos hablando de una enfermedad que no conocemos o que no sabemos cómo funciona, o de una influencia de otro tipo. Entendamos que, por ejemplo, desde 1608, ahí es nada. Que, o sea, no estamos hablando de antes de ayer. El monje italiano Francesco Maria Guaso ya decía en su Compendium Maleficarum que no es posible diferenciar entre una enfermedad psicológica, mental, como él decía, y una posesión. Estamos hablando de hace ya 500 años. Seguimos con los mismos comentarios de casos concretos, casos muy raros, casos que no sé qué. Yo ya digo, o sea, yo he tenido la circunstancia de haber conocido, me parece que han sido 6 casos en mi vida. 6 casos que la mayoría los he encontrado dentro de hospitales psiquiátricos, ingresados precisamente por eso, porque como se opusieron a circunstancias sociales, todos han sido mujeres. Y estamos hablando de señoras que vivieron otra época. Y porque como se opusieron entre el cura y el padre, los acabaron metiendo directamente. Originariamente los querían hacer un exorcismo, y en la mayoría de ellos lo que ocurrió es que la propia Guardia Civil salvó a esta persona de este proceso. No olvidemos los casos que últimamente alguno ha salido incluso en película de el maltrato que pueden llegar a sufrir estas personas por un hecho única y exclusivamente de creencia religiosa. Es necesario analizarlos todos. Sí, sin duda alguna, hoy el Vaticano obliga a que un exorcismo se realice, como quien dice, de la mano de un médico, de un psiquiatra. Eso está claro. Pero eso se hace siempre. Eso es mi duda. Porque lo que sí yo he conocido es que se están realizando, pero ese diagnóstico psiquiátrico necesario se considera muchas veces porque hay un informe de alguien que dice que ha tenido... No, o sea, las cosas hay que hacerlas y hay que orientarlas bien. Y esa es la base para evitar situaciones, pues bueno, tan desagradables, pues bueno, como la chica de esta, la Annelies Michel, lógico, que todos conocemos gracias a la película, que realmente al final que tuvimos una persona con problemas de malnutrición, con problemas de todo tipo, producido ¿por qué?
por el fanatismo religioso de los padres que se empeñan en esos 70 exorcismos, cuando en realidad no se preocuparon ni siquiera de meterle en un hospital para que le controlaran muy bien lo que era su problema, que eran crisis epilépticas, no era otra cosa. Con lo cual hay que tener muchísimo cuidado, y cuando hablamos de casos, hay muchos casos raros y muchos casos que no entendemos, a ver si es que lo que estamos hablando es que todavía ignoramos muchas cosas. Sí, porque, por ejemplo, y voy haciendo estos breves apuntes que luego irán apareciendo, no hace mucho se descubría o se intentaba asociar por parte de un equipo académico de investigación las posesiones a los tumores conocidos como teratomas o encefalitis agudas, ¿no? Por ejemplo. A nivel del lóbulo temporal. Pero antes de ir entrando en esas posibles explicaciones, me gustaría preguntarle a Teresa, que tanto tiempo ha pasado pues con exorcistas de todo tipo, con familias poseídas, que desmonte o que confirme un mito que yo sé que es difícil, pero claro, cuando pensamos en posesiones, Manuel citaba ya el caso de Annalise Michel, uno de los más famosos de la historia de este tipo de fenómenos. Vemos que nos enfrentamos a exorcismos francamente brutales y agotadores física y psicológicamente para la persona. ¿Son así los exorcismos en la actualidad, Teresa? Pues sí, realmente los exorcismos realmente asombran a cualquiera. Las películas a veces se quedan cortas. Yo he asistido a uno. Perdona que me meta, pero en el de esta mujer que estamos hablando, Annalise directamente, sufrió rotura me parece que fue de un fémur en uno de los exorcismos, por los golpes y las contusiones que se llevó. O sea, estamos hablando de algo. Son palabras mayores, vamos a dejarlo ahí. Bueno, en la actualidad no pegan a los, o sea, no les golpean ni nada a los supuestos poseídos, no les golpean. De hecho, en la actualidad los sujetan en camillas para que estas personas eviten hacerse daño. O sea, se curan muy bien de que estas personas sufran ningún daño, ni a ellos ni a los que están alrededor. Y la verdad es que es como una película. Yo asistí a uno y me quedé realmente asombrada. La chica que yo contemplé su exorcismo estaba tumbada en una camilla y había 2 personas que únicamente se dedicaban a sujetarla. Había otra tercera que es la que estaba orando y luego estaba el exorcista. Y realmente parecía, ya os digo, una película auténtica, porque la chica aullaba, la chica cambiaba la voz, se arqueaba con una facilidad increíble. Parecía que adivinaba, porque le decía al exorcista cosas que parecía, ¿cómo puede saber esta chica esto? Y fue un momento de tensión. Yo os puedo decir que en ese momento cojo el cuchillo y corto en el ambiente una tensión, y estaba yo con la boca abierta, y la verdad es que sudaba yo interiormente, trataba yo de disimular mi terror, porque realmente yo no lo pasé muy bien, y me acordaré siempre. Es 1 hora y media interminable. Bueno, yo creo que para que los oyentes se entiendan un poquito, vamos a repetir esos 4 puntos que de alguna manera son básicos para considerar una posesión. Estamos hablando el primero, que sería el ser capaz de adivinar la ubicación de objetos escondidos. No vamos a hablar de toda la bibliografía ya existente en parapsicología, intentando explicar todo esto, explicando muchas cosas y demás, que no tienen nada que ver con la existencia de elementos espirituales de ningún tipo. En segundo lugar, estaría aversión a todo lo que es sagrado. Bueno, pues esto es lógico. Evidentemente, si estamos hablando del diablo, la reacción en contra de todo lo que signifique sagrado, pues es importante a considerar. Lo siguiente sería el poder entender y hablar idiomas que no conocen. En esto hay que determinar un poquito la situación. Una cosa es la xenoglosia y otra la glosolalia. Vamos a ver, xenoglosia es hablar un idioma que tú no conoces y que le entiendes perfectamente. Glosolalia es hacer ruidos que parecen un idioma. Si yo hago no es que tenga ni puñetera idea de árabe, que quede muy claro, simplemente el que no conozca ese idioma puede pensar que ahí hay una palabra, ¿no? Efectivamente. Mira, hay un caso muy divertido. Existió, nuestro querido Carlos II el hechizado, como todo se le hacía, se le estropeaba al pobre, evidentemente no tenía suficiente con sus problemas fisiológicos, sino llega un poseído en Alemania y decide que el rey está poseído. Él dice que el rey está poseído. Claro, lo que no se cuenta normalmente es que este personaje, el gobernador, el gobernador era como el jefe de policía, llega directamente al niño y le empieza a recetar
la Eneida en latín. Y el niño se revuelve, se revuelca, no sé qué y tal. ¿Por qué? Bueno, el niño no tenía ni idea de latín. Pero claro, oyó unas cosas que le sonaban a cura, hablando en latín, y consideró que es que el otro, por el poder que tenía, le estaba exorcizando. Y fue exorcizado por medio de, pues bueno, la Eneida. O sea que esas cosas hay que tener mucho cuidado. Cuando se habla de un idioma, se tiene que comprobar muy bien, porque es muy fácil. Yo he oído eso de que no, es que hablaba en sumerio antiguo. Vamos a ver, es que no teníamos ni idea cómo sonaba. Casi tenemos problemas para entender cómo se escribe como para entender cómo sonaba. O sea, que esas cosas hay que tenerlo en cuenta. El siguiente es la manifestación de una fuerza sobrehumana, que podría ser esta situación que ella estaba contando, de 2 personas para sujetar a una chica más o menos joven. Bueno, yo he visto en hospitales psiquiátricos 4 armarios roperos, o sea, los típicos personas que están allí de control para las personas, no poder controlar a una mujer con 70 años. O sea, que es que estamos hablando que el sansonismo es una patología muy habitual en la mayoría de los procesos psiquiátricos. Con lo cual, estamos teniendo un problema. Los 4 puntos en los cuales se basaría la existencia de un exorcismo por una supuesta posesión son posibles, ¿no?, para el ser humano. Son normales dentro de la patología habitual que puede tener un ser humano. Teresa, según la investigación que has realizado, ese exorcismo que tú has presenciado, ¿consideras que hay fenómenos que se salen, digamos, de lo establecido, de lo que ha comentado Manuel Berrocal, como una posible explicación de esas presuntas patologías de la persona poseída? Bueno, el caso que os cuento de Anaís tiene 4 informes médicos y estaba diagnosticada, no tenía nada, esta chica no tenía absolutamente nada. Y esta mujer no tenía ningún don extraño, y a raíz de esta posesión practicaba la adivinación de hechos y sucesos futuros. Esta persona hablaba en lenguas extrañas, llegó a hablar hasta en alemán, en latín, y llevaba una conversación con el exorcista, es decir, no decía una sola palabra, sino que podía entablar una conversación. Tenía un comportamiento totalmente anómalo, o sea, se comportaba como un animal, cambiaba completamente la voz, unos ruidos muy extraños, y ya os digo, sé que en la actualidad sigue poseída, y está, bueno, pues es un caso enigmático, un misterio realmente para la ciencia. Este es uno de los casos, de tantos casos que yo he podido averiguar, y ya os digo, sí que es posible que algunos de ellos tengan una explicación, pero hablar lenguas que puedan hablar con una facilidad extraordinaria, llevando una conversación, a mí eso se me escapa. Y luego los casos de personas que son capaces de vomitar objetos, de sacar por los orificios de sus cuerpos pues diferentes utensilios. ¿Cómo explicamos esto? Y luego todos los fenómenos paranormales que existen, el cambio de temperatura, un olor como putrefacto en toda la sala. Es decir, a mí estos fenómenos se me escapan y realmente para mí no tienen una explicación. Lo que puedo pensar es, bueno, el saco roto de fenómenos parapsicológicos, porque realmente hoy en día no hay una explicación a eso. Tal vez, pues es lo que decía el doctor, en un futuro aparecerá una enfermedad, un trastorno, y explicarán todos esto que os comento. Pero hoy en día a mí realmente me fascinan. Están ya explicados, me fascina Manuel, que un cuerpo humano pueda practicar la levitación, pueda hablar en lenguas y pueda hacer todas esas cosas que ahora mismo a mí me parecen sobrehumanas. Mira, en esto, Teresa, vamos a ver, yo tengo la experiencia, yo soy ahora el presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, llevo dentro de la sociedad, me parece que son ya casi 35 años o cosas así, o sea que tengo ya una experiencia en casos raros, por decirlo así. Te puedo decir que nosotros hemos llegado a controlar hasta 80 casos de poltergeist, analizarlos uno a uno. Y lo único que puedo decirte es que en ningún caso encontramos que ninguna fuera dependiendo de la existencia de una entidad espiritual. Todos acabamos cazando al niño.
Y digo niño porque generalmente era un niño el que creaba todos estos problemas. Te puedo decir que en muchos casos nos costó y muchísimo conseguir analizar eso, porque los niños tienen un inconveniente, tienen una inteligencia cada vez mayor y encima su capacidad a la hora de entender el daño que pueden hacer en ciertos actos suyos a nivel social no lo tienen muy claro, por lo cual pueden montar en un momento determinado un poltergeist para conseguir llamar la atención por la razón que sea. No vamos a entrar en este momento en ello. Yo he visto situaciones, lo que dices, de olores raros. Bueno, te puedo decir, en las actividades de esconder huevos podridos era el arte de un chaval que localizamos. Supuestas levitaciones. Bueno, hay que ver las levitaciones, porque claro, nosotros llegamos a un caso en que decían que el niño levitaba. El niño tenía un arte para saltar haciendo el puente brutal. O sea, que lo que tenemos que ver es, con esto no quiero decir que lo que tú nos estás contando no sea cierto, evidentemente no he estado allí, no puedo decir nada al respecto, pero hay que ser muy crítico con estas cosas por una sencilla razón, porque damos por base que cuando hay un niño o un joven por medio, en el fondo no tienen maldad, y estamos hablando de personas que es que evidentemente no tienen maldad, lo que no tienen es conocimiento del daño que pueden hacer creando estas situaciones, y con ello a veces consiguen respuestas del entorno que de otra manera no conseguiría. No entro en enfermedades, simplemente en niños normales. Muchas veces, ¿qué ocurre? Que claro, cuando el fenómeno se va amontonando y cada vez más, las situaciones que van creando son cada vez peores, con lo cual el fenómeno en sí se va alimentando y el miedo de las personas que están alrededor ante ese fenómeno van a hacer que den muchísima más importancia a los fenómenos en sí de lo que realmente son. Yo ya te digo, este niño decían que levitaba y realmente lo único que hacía era saltar. Si os parece, Teresa, Manuel, hacemos una muy breve pausa y continuamos enseguida con este interesante y apasionante debate. Atrévete a descubrir lo que otros no cuentan. En CMM Radio, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Claro que existe una posibilidad de curación. Es una especie de tratamiento de choque. Como digo, la posibilidad es remota, pero si usted quiere... decirme de una vez de qué se trata? ¿Tiene usted creencias religiosas? No. ¿Tampoco las tiene su hija? No. ¿Por qué? ¿Sabe lo que es un exorcismo? Es un ritual muy elaborado en el cual un rabino o un sacerdote intenta expulsar al supuesto espíritu invasor. Verá, hoy en día se ha descartado, excepto los católicos, que más bien lo ocultan como algo embarazoso. Pero el caso es que funciona, aunque no por los motivos que ellos creen. En realidad es pura fuerza de sugestión. La creencia de la víctima en la posesión es lo que la dispara y de la misma manera, la fe en el poder del exorcismo puede hacerla desaparecer. ¿Me está diciendo que debo llevar a mi hija a un brujo, doctor? Continuamos en El Dragón Invisible, aquí en CMM Radio, analizando, debatiendo sobre un complejo y polémico fenómeno, el de las posesiones demoníacas. Nos acompañan dos invitados de altura. Por un lado, Manuel Berrocal, licenciado en Medicina y presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, y por otro, Teresa Porqueras, filóloga y autora de un libro que analiza precisamente este fenómeno en profundidad, como es Cara a cara con Satanás. David, ¿me pedías paso? Sí, bueno, lo cierto es que el debate es muy interesante, van saliendo una serie de informaciones, porque tenemos la experiencia de Teresa, que ha entrevistado a varios exorcistas, a varias personas presuntamente poseídas, y hay una serie de fenómenos, de presuntos fenómenos inexplicados que le han ido narrando y que para ella no tienen una explicación, y yo tengo que decir que bajo mi punto de vista, digamos que no es fácil encontrársela, ¿no?
Aquí se han comentado varias cosas. Por ejemplo, se ha hecho mención al caso de Ronald Juncker, al que dedicábamos el programa la semana pasada, y decía Manuel algo interesantísimo. El conocido como Robbie Mannheim, para quien no lo haya escuchado todavía. El caso en el que se basó El Exorcista. Decía algo muy interesante que yo desconocía, y era el hecho de que esta persona fue tratada como Asperger. No confundamos. No fue, o sea, no fue el análisis posterior que se ha realizado sobre ese caso hace pensar en que este niño lo que tenía era esta enfermedad. En aquella época era imposible que la analizaran, o sea, que le trataran, por lo que os estoy diciendo, que es que hasta 1981 no se define claramente este síndrome, por lo tanto es imposible que, pues eso, que casi 30 y tantos años antes alguien lo pudiera diagnosticar. Claro, lo curioso es que yo no sé hasta qué punto las patologías de esta enfermedad de Asperger incluyen fenómenos de tipo poltergeist observados por cerca de una veintena de personas, ¿no? Y es a lo que quería ir, ¿no? Casos de personas presuntamente poseídas que manifiestan fenómenos que a priori son inexplicados y que Teresa ha recogido varios de ellos. Teresa, en función de lo que ha dicho Manuel, ¿tú consideras que lo que has visto o lo que te han contado esos exorcistas que para ti merecen toda confianza, digamos, este tipo de fenómenos se escapan a una explicación médica, neurológica, según los cánones que comentaba Manuel Berrocal, o crees que se podrían ajustar a ellos? Hay muchos casos que sí se podrían ajustar, pues ya te digo, a trastornos de identidad disociativa, a ciertos tumores en el ovario, podría ser, ciertos casos de psicosis, pero hay otros muchos casos que a mí realmente se me escapan. Y yo me acuerdo en una de aquellas entrevistas con el padre Juan José Gallego, me confesó algo que me erizó los pelos. Me explicaba que él tenía en su consulta a la hija de un psiquiatra. Entonces allí ya mi mundo cayó, porque yo estaba convencida de que todos los casos tenían una explicación racional. Y yo estuve indagando en ese caso y él me explicaba de que era un psiquiatra muy conocido de aquí de Barcelona. El psiquiatra había intentado tratar a su hija durante muchísimo tiempo y su mujer, indignada porque aquella chica no mejoraba, al contrario, decidieron un día pues ir a visitar al padre. Le realizaron varios exorcismos y el psiquiatra estaba, pues dudoso, él no estaba conforme con aquello y retiró a su hija de aquellos exorcismos. A raíz de mi libro, ellos lo leyeron y volvieron otra vez con los exorcismos y esta chica está mejorando. Y este es un caso. Os puedo relatar otro caso que también averigüé de un médico que está trabajando actualmente en la Seguridad Social y todos los viernes se va a recibir su exorcismo. Estos dos casos a mí me quedaron pasmada y luego cuando yo le comentaba al padre, digo, padre, es que estos casos que usted me está contando, ¿qué explicación le damos? Y él me explicaba de que sí, que en España sobre todo hay como dos bandos dentro del colectivo médico, los que defienden de que las posesiones y todo este tipo de cosas no existen, son frutos de la mente, y hay un pequeño número de médicos y de psiquiatras que no hablan de ello ante el miedo o el rechazo a sus colegas, pero que existen y que tienen pruebas de que esto es así. Yo os quiero recordar el caso de Robert Gallagher, un psiquiatra que afincado en Nueva York, que ayuda a los exorcistas, que en el año 2008, en el 8 de marzo, escribió un artículo en el New Oxford Review que decía, entre tantas falsificaciones, un caso de posesión demoníaca, y él explicaba un caso de una chica que él atendió, que se llamaba Julia, y explicaba todo su proceso, y no daba explicación a aquellos fenómenos paranormales que él vivió en sus propias carnes. Esta chica estaba endemoniada, supuestamente, y mientras se le realizaba el exorcismo, el psiquiatra Robert Gallagher vio cómo esta chica levitaba, vio cómo los cambios de temperatura radicales en la habitación, de estar normales pasó a un frío intenso y luego del frío intenso pasó a un calor asfixiante, vio cómo había un mueble repleto de libros, cómo se cayeron todos de la estantería, y todos estos fenómenos él los va explicando y no da una explicación racional a todos ellos, cuando él ya previamente le había hecho un diagnóstico y esta chica no tenía absolutamente nada. Entonces, cuando ves estos testimonios dices, aquí hay algo que no me cuadra. Tal vez a día de hoy no lo sabemos y en un futuro aparezca una enfermedad
extrañísima que nos lo explique todo, pero ya os digo, yo mantengo mi mente abierta y mi interrogante en qué pasa, qué sucede en estos casos tan y tan misteriosos. Claro, es interesante, lo decía Manuel Berrocal, lo lleva diciendo durante todo el debate, que habría que analizar caso por caso, porque quizá algunos de estos casos referenciados sean alguna de las enfermedades conocidas y ya más o menos comentadas en estos minutos, pues añadido a una creencia religiosa potente, etcétera, etcétera. Pero hacías también, Teresa, un apunte muy necesario, y como ya se va terminando el tiempo, no queda tiempo para mucho, me gustaría preguntar a Manuel en este caso, porque sí que es cierto que nos estamos centrando sobre todo en exorcismos relacionados con la religión católica. Habría que hacer otro programa para hablar de los exorcismos en otras religiones, pero Manuel, ¿puede servir el exorcismo? No decimos si es recomendable, si no lo es, porque no deja de ser un rito primitivo que sorprendentemente en cierto modo se mantiene en la actualidad, pero ¿podría servir el exorcismo como esa especie de terapia de choque que se decía en la famosa película El Exorcista, que pueda servir pues en cierto modo para pues efecto placebo, ¿no? Uh-huh. Sí, sin duda alguna es uno de los conceptos por los que algunos médicos y psiquiatras lo aceptan, pero muchas veces es por ese efecto placebo, para conseguir que la persona de alguna manera cubra esa necesidad que él tiene. Muchas veces entendamos que la mayoría de las personas que entran en este juego de ir a un exorcismo es porque es algo que ellos quieren hacer, con lo cual es una necesidad personal de que ellos tienen que cubrir. Mientras tú esa necesidad no la cubras, no vas a conseguir acceder a ellos de otra forma. Entonces, el plantearse en un momento determinado un exorcismo, un acto más o menos que tenga una connotación de tipo religioso, para que esta persona se baje su nivel de ansiedad y poder acceder a él, es algo que realmente se está haciendo desde los años 70 del siglo pasado. Pero claro, hay que entender lo que estamos diciendo. Una cosa es utilizar ese placebo, entre comillas, para conseguir que la persona se encuentre más a gusto y sea más receptiva para un tratamiento, a considerar que el propio exorcismo está realizando una actividad. Yo, sinceramente, del caso del psiquiatra que comentaba Teresa, me ha hecho mucha gracia, porque en psiquiatría tenemos una cosa muy clara: nunca debes de poner en tratamiento a tu propia familia, porque hay un problema muy concreto. Ya sabemos eso de donde hay confianza da asco, con lo cual no te van a hacer ni puñetero caso. Entonces, incluso en la medicina normal te ocurre casi lo mismo. O sea, tú le dices a alguien de la familia, te pasa esto, y no te hacen ni caso. Se lo dice tu amigo, que también es médico, y oye, mira, es que me ha dicho que... O sea, entendamos que eso es normal. Eso son cosas que es eso. Entendamos que, bueno, el hecho de que haya personas que en un momento determinado su creencia religiosa a veces sea lo suficientemente importante como para que considerar que si él ha llegado a un límite de que no sabe qué hacer, pase ese salto, me parece lógico, independiente de la profesión que tenga, pero porque su sentimiento es de inutilidad y que no sabe qué hacer, es lógico que dé ese paso, pero eso no quiere decir que a lo mejor un compañero suyo pueda ayudarle en una situación que él considera ya extrema. Teresa, una pregunta. De los casos de posesiones o de supuesta posesión que tú has seguido, las familias con las que has tenido la oportunidad de hablar, ¿te has encontrado que tuvieran una creencia religiosa marcada, o también te has encontrado algún caso donde el escepticismo fuera radical y sin embargo han acabado pues pasando a ese bando de la creencia en la posesión? Pues hay de todo. Hay personas escépticas, hay personas que no creían y a raíz de este problema se han hecho más creyentes, y hay personas que lo han abandonado. Hay personas que han iniciado todo el proceso y en un momento dado se han cansado y se han ido. Hay de todo, igual que de profesiones. Hay personas que tienen estudios, otras que realmente no tienen una preparación académica. Y según me contaba Juan José Gallego, es un problema universal en cualquier cultura, en cualquier edad, en mujeres, hombres, niños, cualquier persona puede estar afectada. Y ellos también me explicaban, sobre todo, que hay lugares que ellos explican que están infestados. Hay lugares, sobre todo casas, donde han sucedido algún acto, alguna celebración extraña, alguna muerte, y ellos también acuden a casas, las supuestas casas encantadas, y acuden a exorcizarlas. Yo el otro día fui testigo de un restaurante, me llamaron
porque la mujer estaba muy tranquila, escuchaban voces, ruidos, ella sentía como que había una presencia. Íbamos a ir con un equipo de investigación, no pudimos ir, y al lugar fue un amigo mío, exorcista, y realizó una serie de oraciones. Y el otro día me llamaron del restaurante que me dice: Teresa, no sé lo que ha hecho tu amigo, pero es que el restaurante ha cambiado de la noche al día. No entraba la gente y ahora entran sin parar. Hemos cambiado los horarios, ya no damos desayunos y solamente atendemos las comidas. Sí, yo tuve la ocasión de entrevistar en su día al polémico exorcista José Luis Portela, y él me comentaba que es lo que ellos denominan exorcismo de locales. Claro, pero ahí sí que nos encontraremos quizá con ese efecto placebo más claro que nunca, ¿no, Manuel? Claro, yo te puedo contar de un caso igual que el que está contando Teresa, y ese lo tuvimos aquí en Madrid. Era un restaurante que directamente no entraba nadie, supuestamente no entraba nadie, aquello estaba fatal, se iban eso, y hay que ser sincero, el chaval que estaba detrás de la barra, de origen sudamericano, fue el que dio la idea de que, bueno, que aquello había una entidad que estaba produciendo eso y demás. Por circunstancias, el dueño, pues bueno, acabó en contacto conmigo y acabamos allí haciendo, y hicimos una especie de trabajo un poquito previo, a ver qué, algo tan sencillo como llegar, quedarte allí un rato sentado, tomarte un café y mirar a ver qué pasa. Te puedo decir directamente que yo entendí por qué la gente no entraba. Para que te pusieran un café podías llegar a esperar hasta 35 y 40 minutos. Con lo cual la gente llegaba allí y picaba un día, pero no volvía. Curiosamente, claro, el niño, el sudamericano digo sudamericano por hacer una generalización, evidentemente que quede claro, y por una delimitación de que era él. Estaba todo el día dándose el lote en el fondo de la barra con la novia. Claro, cuando planteamos esta situación al dueño, la respuesta fue inmediata. Hizo un exorcismo. Ahí hacía más falta chicote que un un exorcismo directamente. Claro, cogió al verdadero fantasma que era el niño y lo sacó de allí. En este caso, lo diabólico era la atención que daban en ese restaurante. Es que ese es el problema, que claro, no podemos hacer actividades en función de lo que nos cuentan. Primero, vamos a ver, un caso paranormal necesita dos cosas: un policía que le investigue, o que vayas tú siendo policía, y un señor que se dedique a ver qué trucos hay detrás. Es la eterna guerra. Por encima de todo, lo que tienes que tener, ¿qué es? Pues un señor que sepa hacer trucos y que vea los trucos que se están haciendo, si los hay. Sí, pero curiosamente en este caso fue la persona, hizo unas oraciones y aquello se solucionó. Está hablando de que cambiaron horarios, está hablando de que se dedicaron solo a comidas, está hablando... Claro, cambiaron todo el servicio. Se dedicaron a comidas a raíz de la gran abundancia de personas que van a comer, que antes iban a comer, porque es un restaurante, por cierto, que se come fantástico, yo he ido a comer allí. Lo que pasa es que ellos se quejaban de que venía poca gente, pero sobre todo que quejaban del ambiente que había. Ellos notaban como si fuera muy denso, como oían como una especie de ruidos, pasos en la parte de arriba, en el desván, y ya sentía una intranquilidad, y la gente iba a comer. Lo que pasa que ahora ya ellos me comentaban, porque hemos cerrado horarios y viene tantísima gente a la hora de comer que ya nos limitamos a las comidas. Pero no han cambiado el horario a raíz de que viene tantísima gente. Y eso sucedió casualmente a raíz de que apareciera esa persona exorcista y hiciera unas oraciones. Casualmente, o porque no sé. Esa situación hizo en un momento determinado que ellos vieran ese problema que tenían de otra manera. Es que, claro, muchas veces lo que no entendemos es el efecto psicológico que produce este tipo de rituales. Acto. Sí. Claro, un acto de estos a lo mejor lo que ha hecho es que ellos han pensado, bueno, es que hasta ahora lo teníamos todo mal, pero ahora lo vamos a tener bien. Y entonces empiezan a cambiar pequeñas cositas y a lo mejor hasta el trato con la gente. Eso que no se mide es una explicación para lo que se está produciendo. Que nos queremos quedar en el exorcismo, de acuerdo, no pasa nada, pero que entendamos que muchas veces hay explicaciones secundarias mucho más sencillas y más habituales de lo que nos queremos, pero que dan base a estas modificaciones en un momento determinado. Teresa, desgraciadamente no hay tiempo para más, así que si te parece, pues casi como al inicio te pedimos que en 30-40 segundos nos des tus conclusiones al respecto, fruto también de ese arduo trabajo, ¿no?, para escribir tu libro Cara a cara con Satanás. A mí me gustaría decir que después de todo este tiempo investigando y preguntando,
sigo con mi parte escéptica, pensando que algún día encontraré el detonante de todo esto. Yo no me atrevo a decir de que los demonios o que las ánimas puedan causar posesiones, no me atrevo a decir, pero soy más bien partidaria de que puede haber una serie de energías, y a mí me gusta la palabra energías, que en algún momento pueden, no sé ni cómo ni de qué manera, interactuar con el ser humano. Me gustaría también acabar con una frase del periodista François Dunois en su libro Exorcistas y Exorcismos, que dice: el mal o el diablo es un misterio, demasiado grande, demasiado tenebroso, sin duda, para que podamos penetrarlo jamás. Estupendo, Teresa, pues ahí queda tu conclusión. Es el turno de Manuel Berrocal. Conclusiones, por decirlo de algún modo, en 30-40 segundos. Mira, la conclusión es sencilla. Nosotros somos ángeles y demonios. Somos capaces de hacer los actos más maravillosos y a la vez las peores actividades en un momento determinado. No necesitamos demonios fuera, los tenemos dentro. Somos nosotros. Entonces entendamos que no hay otra situación. No buscamos cosas que están fuera. Busquémoslo dentro, conozcámonos. Entonces intentemos cambiar un poco nuestra manera de ver y de pensar y no saquemos tanto nuestros males hacia afuera, hacia símbolos y hacia otro tipo de historias que no tienen tanta base ninguna. Pues ahí quedan las dos conclusiones conocedoras de este debate sobre exorcismos en El Dragón Invisible. Teresa, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico lujo. Gracias. Y esperamos que en próximas ocasiones nos visites aquí en El Dragón Invisible. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Manuel, un lujo de nuevo recuperarte los micrófonos del Dragón y contamos contigo en más ocasiones. Siempre que queráis, ya sabes que yo soy fácil. Pues lo tendremos en cuenta. Fácil, muchas gracias, un abrazo. Y muy sencillo. Gracias. David, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, no sin antes pues anunciar que este programa, este debate, inaugura en cierto modo una etapa. Los últimos programas de cada mes habrá debate aquí en El Dragón Invisible, los debates del Dragón. Debates siempre con temas de actualidad, temas complejos, temas que sea interesante abordar desde diferentes perspectivas. Como siempre, vías de comunicación abierta para todos vosotros, en Twitter @dragón_cmm, en Facebook nuestra página oficial El Dragón Invisible y, como no, el mail siempre presente, eldragoninvisible@cmmedia.es, eldragoninvisible@cmmedia.es. A través de esas diferentes vías de contacto, las que son vuestras herramientas para formar parte de este equipo, ya sabéis que podéis comentar, opinar, sugerirnos temas, debates, ahora que inauguramos en cierto modo este formato, aunque ya lo habíamos hecho en la temporada anterior en algunas ocasiones, vamos a intentar convertirlo en norma. Recordad también que podéis descargar todos nuestros programas a través de diferentes plataformas como son iVoox, iTunes y, como no, la principal, www.cmmedia.es. Sin olvidar, como no, la aplicación de CM Media disponible para todos vuestros smartphones y tablets. A través de esa aplicación, la de CM Media, podéis también descargar y escuchar todos los programas de El Dragón Invisible. Como siempre, con el deseo de que hayáis disfrutado, de que hayáis aprendido, nos despedimos una semana más y nos escuchamos aquí en CMM Radio la semana que viene en El Dragón Invisible. Un fuerte abrazo.